La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el de la educación? Nos acompaña el licenciado Darwin Caraballo, él es director ejecutivo de EDUCA, que es Acción Empresarial por la Educación, una institución que tiene más de 30 años bregando, batallando por el tema de la calidad de la educación en la República Dominicana. Darwin, bienvenido, buenos días, encantado de estar que estés en el programa. Buenos días a ustedes y a la teleaudiencia. Darwin, tú afortunadamente tienes muchos años en el país, estuviste en educación, has estado en los dos extremos, en educación, en el ministerio o en la secretaría en ese momento. Exacto. Y ahora en el sector privado. Ya tenemos casi 6 años gastando el 4% del PIB en educación. Sin embargo, todavía hoy la prensa publica un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que revela que la República Dominicana posee uno de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe más inequitativos e ineficientes, tanto en el uso de los materiales didácticos como en el trato a los estudiantes. No hemos avanzado, Darwin. Yo no diría que no hemos avanzado, al contrario, creo que el sistema educativo dominicano ha dado un salto cualitativo desde, como usted bien recordaba, 2013, cuando llega el presupuesto del 4% a la educación, que fue una conquista social. No fue una conquista únicamente del sector político, sino recordemos que hubo una reivindicación de todos los sectores de la sociedad y que sistemáticamente desde entonces ha llegado ese porcentaje de la economía a la educación, que en términos absolutos implica que para el año 2019 el presupuesto llegue a los 170.000 millones de pesos. Mucho dinero. Y en el 2012, que fue el último año previo al 4%, apenas superaba los 50.000 millones. Es decir, se ha triplicado en términos de dinero, más que triplicado, la cantidad de recursos que llega a la educación. Y se han hecho avances. Que el punto de partida era demasiado bajo y que todavía queda mucho por hacer, sin duda. Pero hay un camino recorrido, hay acciones concretas en la dirección correcta. Y bueno, efectivamente, los sistemas educativos en América Latina se parecen todos. Esto que el BID dice de alguna manera, tal vez un tanto dramática, aún sistemas educativos como el chileno, que están en la vanguardia de la región, ofrecen signos muy significativos de desigualdad y de inequidad a la hora de los resultados. A veces se le pide demasiado a la educación, cuando en general la educación es un reflejo también de qué ocurre en la estructura social de un país. De modo que yo relativizaría esto de que es uno de los sistemas más inequitativos, aunque sí es cierto de que cuando uno ve los resultados de los aprendizajes, por ejemplo en las pruebas que recientemente el Ministerio aplicó sobre la capacidad de los estudiantes de entender lo que leen y leer con fluidez, hay una clara relación entre la capacidad económica y cultural de la familia y el desempeño del estudiante. Le hice una pregunta. Siempre se tuvo como idea clara de que, bueno, había una poca inversión. Ya hace 5 años representa más de 100.000 millones anualmente. O sea 170.000 el año entrante. O sea que es demasiado dinero. Se ha construido mucho, muchas aulas, pero aún así seguimos en todas las pruebas por el suelo. PISA, por mencionar uno. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ya no es solamente la inversión. No, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando tú miras, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de interpretaciones, porque las pruebas PISA, que son la élite mundial, allí no todos los países del mundo se atreven a participar en PISA, no todos los latinoamericanos. Nosotros participamos una vez, ¿cuándo vuelven a medir? Ya se midió una segunda vez y los resultados van a estar a finales del año entrante. Pero se mide a los estudiantes con 15 años de edad. Cuando los estudiantes que participaron en PISA en el 2015 tenían 15 años de edad, ya eran el reflejo de la inversión de lo que había ocurrido en el sistema educativo y no de la inversión del 4% que se tiene ahora. Es decir, por eso nosotros decíamos que la buena noticia en esa medición no era el lugar en el que ocupara la República Dominicana, sino que era que el país se atreviera a medirse, porque simplemente ponía allí un punto de referencia para ver hacia mediciones futuras el grado de avance. Evidentemente, las próximas tampoco van a ser extraordinarias, pero sí creemos que se va a ver una mejora. Las pruebas que estamos haciendo nosotros en EDUCA, por ejemplo, con jornada extendida, nos está mostrando que hay una leve mejoría en aquellos estudiantes que asisten a esta modalidad.
Eso lo han medido. Sí, sí, Si sí. el estudiante de tan extendida versus el estudiante Exacto. Probablemente todavía la magnitud de la mejora no justifique la inversión tan elevada que representa la jornada extendida, que duplica los costos por centro educativo. Pero hacia ahí se va. El Ministerio está haciendo un gran esfuerzo por renovar la empresa más grande que tiene la República Dominicana. A veces olvidamos que son prácticamente 90.000 docentes en el sector público, más de 60.000 administradores, funcionarios administrativos. Esto da una cifra de una magnitud de unos 150.000 funcionarios distribuidos en todo el territorio, una cantidad que no tienen ni Apple ni Google juntos a nivel mundial. Estamos hablando del presupuesto más grande del país, que cuando uno lo mira en función del gasto público primario alcanza el 27%. Ningún otro país en el mundo gasta tanto de su proporción de presupuesto público en la educación, ninguno. No estoy hablando de Producto Interno Bruto, que ahí sí hay diferencias, pero cuando uno mira el tamaño del Estado y lo que el Estado dominicano destina a la educación, es extraordinario. Es casi 1 de cada 3 pesos que llegan al Estado van al sector preuniversitario. ¿Y eso que la ley hablaba del 4% del PIB o el 15% del presupuesto? Exacto. La ley decía, bueno, o el 15% del PIB o esta proporción del presupuesto público, se mantiene la proporción del PIB, pero en términos del gasto público se ha disparado a cifras impensadas en aquel momento, sobre el año 97, incluso previo a la aprobación del presupuesto en 2011-2012, ¿no? Entonces, el esfuerzo es muy grande. Se están haciendo cambios significativos. Hubo una revolución silenciosa hace muy poco tiempo a partir de un proceso competitivo en el que se renovaron los cargos distritales y regionales, que son los responsables de velar por la calidad educativa en el territorio. Pero Educa está conforme con ese proceso. Educa participó de ese Porque proceso. hubo gente que cuestionó que se sabía de antelación quiénes. No, no es así. Nosotros podemos dar fe de que no es así. Nosotros participamos en esa Comisión Nacional en carácter de ser la institución que coordina el Comité de Veeduría del Pacto por la Reforma Educativa, y fue un proceso diáfano, transparente, muy profesional. Se evaluaron 7 dimensiones a los candidatos. Una pena que no llegaron más candidatos, pero hubo digamos una proporción muy importante de expertos y de talento dominicano que antes no llegaba a esas posiciones de poder porque estaban vedadas a otras lógicas, no a la meritocracia y al saber técnico. Dependía mucho de la asociación y del ministro de turno. Claro, y aquí ¿Pero tú crees que eso es un avance? Pero por supuesto. La preparación de los actuales directores regionales. Educa es una convencida de que se debe cumplir lo que establece el artículo 63 de la Constitución, aprovechando que se está en los días de celebración de la Constitución de la República, en el cual queda muy claro de lo que debe diferenciar a los funcionarios y a los estudiantes en el sistema educativo es lo que se derive de sus talentos y virtudes. Y por lo tanto, solamente a partir de una evaluación objetiva, de pruebas donde se evalúen las competencias que cada quien tiene para dirigir los destinos del sistema educativo en un distrito o en una región, es lo que va a permitir garantizar la calidad. Eso es un avance, incluso más allá de lo que establece la ley, porque la ley le atribuye la facultad al ministro de elegir según su criterio a los directores regionales y a los directores distritales según una terna en la cual se le entrega, pero también difiere su criterio. Entonces aquí hubo un proceso transparente, que apegado a la ley y que a nuestro juicio genera un cambio significativo en la lógica que interviene en el sistema. Con tu permiso, Darwin Caraballo, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque todavía tenemos mucho de qué conversar del sistema educativo público de la República Dominicana. Continuamos la entrevista con el licenciado Enrique Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Decíamos en el segmento anterior de que el punto de partida era demasiado bajo. Antes nadie le interesaba ser profesor, pero usted entiende que eso ha cambiado.
Claro. ¿Han modificado con el paso del tiempo las condiciones del profesorado dominicano? Sí, se están modificando de manera muy acelerada porque ha cambiado la condición de trabajo de los educadores. Cuando hablábamos previo al 4%, la realidad salarial y laboral de un educador era deficitaria, un salario muy por debajo de lo merecido, con condiciones laborales difíciles, con salones numerosos, con infraestructuras inadecuadas, teniendo que correr de una tanda a otra para poder llegar a fin de mes, luego con un salario sin el tiempo para reflexionar, para coordinar tareas de aula con sus pares, que son tan fundamentales y demuestran ser de los elementos más significativos a la hora de pensar una docencia de calidad. Y esto ha cambiado, el salario docente más que se ha duplicado hoy, es muy competitivo a nivel local, está en el 53% por encima del salario promedio de otra profesión universitaria, es el salario en el país, es el salario docente a paridad de poder de compra mejor pago de todo Centroamérica y el Caribe. Cuando uno lo compara... Es un dato importante, porque no es en términos nominales. No en términos nominales. Claro, la capacidad de compra del salario de un docente dominicano comparado en Centroamérica y el Caribe es el más alto por lejos. Y cuando uno lo compara incluso con salarios de profesores en la propia Europa y de centros educativos privados, uno queda sorprendido, porque allí es verdad, por ejemplo, un docente está cobrando 1.200, 1.300 euros por mes, pero tiene una carga fiscal del 40%. Es decir, hay condiciones que ha mejorado con la jornada extendida, que los docentes ya no tienen que correr de un centro educativo al otro, pueden comer en el centro, llegan en un horario preestablecido, su centro educativo pasa a ser su casa, ya no el lugar de trabajo porque están todo el día allí. Las cosas en términos conceptuales están mejorando mucho. Por supuesto que hay aplicaciones en el territorio donde no en todos los lugares pasan las mejores condiciones, hay todavía en centros educativos donde la jornada extendida tiene mucho para mejorar, donde... Sí, sé que es que la jornada extendida el lugar donde básicamente es el muchacho preso ahí, pero sin muchas cosas que hacer, sin muchas tareas. Bueno, tal vez en algún centro educativo eso todavía siga ocurriendo, pero cuando uno mira las estadísticas a nivel global, se demuestra que los estudiantes que van a esta modalidad aprenden más y mejor, y que asisten más, faltan menos, hay mayor compromiso de la familia. Entonces, algo bien está haciendo la jornada extendida, además de garantizarle a la familia que el niño está en un sitio cuidado, seguro, que tiene la alimentación, y eso genera un efecto ingreso directo en el hogar porque ya el costo de esa alimentación la familia se lo ahorra, y adicionalmente la familia tiene la posibilidad de disponer de tiempo para hacer actividades productivas. Así que hay cosas importantes, está la primera infancia, están los avances en la reducción del analfabetismo, está la incorporación de la tecnología. Casualmente la semana entrante tenemos nuestro 22º Congreso Internacional de Educación Aprendo, que trabajará sobre cultura digital, innovación e inteligencia artificial en la educación, porque República Digital tiene un enorme potencial para dar un salto cualitativo en la velocidad del cambio orientada hacia mejores aprendizajes. A nosotros nos parece que allí hay una oportunidad de oro que el país está invirtiendo. El año entrante se invertirán más de 6.100 millones de pesos en la incorporación de equipos para destinar un dispositivo a cada estudiante, a cada docente, para que, hagan uso de esta herramienta, y el objetivo es que esa herramienta se traduzca en mejores aprendizajes. En el caso de docentes, porque las pruebas realizadas el año pasado dieron resultados lamentables. Sí. En el caso docente, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo mejorar a aquel docente que ya tiene 20, 30 años en el sistema y que ya no hay manera de hacer una reingeniería con él, que fue formado, mal formado? Entonces, ¿qué se está haciendo en materia docente? Se están haciendo muchas cosas, Ramón. Fíjese que, para empezar, con los docentes que están iniciando, se está generando una innovación a nivel regional, que es un proceso de inducción a través también de las tecnologías para que el docente que llega al cargo esté en mejores condiciones y tenga un mejor aprestamiento para su función. Con los docentes que ya tienen años
de trabajo y que muchas veces son víctimas de una educación deficitaria que ellos mismos recibieron, se está trabajando en un concepto de formación situada en la escuela, es decir, ya no que el docente vaya a recibir clases pedagógicas teóricas, sino que las universidades, los centros de formación estén trabajando en la escuela con el docente apoyando su tarea. Eso es un cambio significativo que esperamos que genere sus resultados, porque el presupuesto destinado a la formación docente en los últimos años creció más de 70 veces. Para el año 2019 estará llegando a los 4.000 millones de pesos de inversión solo en formación docente de este tipo. Así que se están haciendo cosas muy importantes. La Universidad Pedagógica, que es el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, conocido como ISFODOSU, está marcando el liderazgo y la vanguardia de cómo debe ir la nueva formación docente. Primero dándole becas a los estudiantes para que se dediquen a eso durante los años de formación, teniendo una formación exigente, con práctica docente que antes era bastante escasa o nula para que algunos profesores se formaran, exigiéndoles que tengan un nivel de inglés de egreso comparado a un certificado de bilingüismo básico. Es decir, allí hay elementos que se están generando cambios. A veces somos muy exigentes en la velocidad del cambio. Nosotros también en algunas ocasiones nos gana el pesimismo, porque cuando vemos resultados como los de la evaluación de los docentes que tú mencionabas o los resultados académicos de la prueba censal diagnóstica que aplicó el Ministerio Público-Privado, donde solamente el 12% de los estudiantes del tercer grado de la educación primaria leen con fluidez y entienden lo que leen, público y privado, es un tema para la reflexión. Pero no es un problema únicamente de la educación, claro, no es únicamente un tema de la educación pública. Hoy que hablabas del informe del BID, de esta inequidad en los resultados, ese mismo estudio demuestra que los estudiantes del quintil más pobre, del 20% más pobre de la población, solo el 7% son capaces de leer con fluidez y entender lo que leen. Pero en el quintil más alto de ingresos, del 20% más rico, solo 1 de cada 4, el 24%. Es decir, el problema es estructural, siempre lo hemos señalado así, es un problema histórico de formación docente, del rol que la educación tuvo en el país en el pasado, que ahora está recuperando ese liderazgo, ese concepto de motor de desarrollo, que los actores políticos, sociales, empresariales entienden que solo la educación va a ser el motor que permitirá a la República Dominicana insertarse definitivamente en la modernidad, y esa apuesta en la que hay que ser persistente y en la que no hay que ganar el pesimismo, estamos seguros que le va a dar resultados al país mucho más temprano que tarde. Uno de los retos es la tecnología. Obviamente, como usted decía, la idea es dotar a cada profesor y alumno con una computadora, tipo laptop. Los jóvenes, yo me imagino que es muy fácil insertarse en ese mundo digital. Ahora, hay muchos profesores que son análogos. ¿Podrán dar el paso a digital? Es un gran desafío. La República Dominicana en República Digital está tomando lecciones aprendidas de algunos países como Uruguay, por ejemplo, que conozco bien el caso por venir de allí, en el que al principio el docente no fue el actor relevante. Y eso generó muchos problemas para que el Plan Ceibal, que además va a estar, por cierto, abriendo este congreso que les mencionaba el próximo viernes 16 en el Hotel Jaragua, esas lecciones aprendidas se están recogiendo aquí. Es decir, hay que empezar primero por el educador, por eso República Digital le entrega primero un computador al docente, lo forma para eso y luego se le da al estudiante. Yo creo que hay temas que están corrompiéndose esas barreras. Es cierto que en el pasado esto era muy cierto, pero hoy todo docente dominicano ya cuenta con un celular inteligente. Esto ya es habitual, la tecnología se ha hecho mucho más amigable, está en cada uno de nuestros bolsillos, se ha vuelto algo cotidiano, y creo que las barreras se están cada vez reduciendo más, como para que esta inversión tan importante que el país está haciendo en tecnología sea mérito de mejores aprendizajes, ¿no? Edwin, finalmente, aparte del acompañamiento que hace Educa con el Ministerio, y es usted parte fundamental de los planes que se elaboran,
¿Usted tienen programas específicos desarrollados por ustedes para mejorar la educación? Sí, claramente. Nuestro presidente actual, el ingeniero Samuel Conde, empresario destacado y líder comprometido con el país, como los empresarios dominicanos que son en la región de verdad de los más sensibles y de los que más invierten en educación, a pesar de tener países más grandes y con mayor capacidad económica. El empresariado dominicano es mucho más comprometido que algunos otros empresariados de la región. Ha hecho un llamado recientemente a elevar el nivel de la calidad de la educación, porque es un asunto de todos, no es solamente una responsabilidad del gobierno. Nosotros creemos que si toda la sociedad dominicana no mantiene esa presencia y liderazgo de la agenda pública en temas educativos, será difícil que persistan las inversiones, el esfuerzo y por tanto que los resultados lleguen. Esto no es una carrera de 100 metros, es una maratón que se juega en educación, ¿no? Son esos 42 kilómetros en donde los corredores de maratón dicen que a la mitad del camino todo les indica que deben dejar de correr. Sin embargo, es la persistencia y la concentración mental y la convicción de que tienen que llegar a la meta de mantenerse en movimiento. Esto es lo mismo. Hay que ser optimistas en que el futuro le va a dar a la República Dominicana este aspecto de mejora de la calidad. Educa tiene en particular dentro de sus estrategias más relevantes el contralor y velar por la calidad de la inversión pública, porque evidentemente esos 170.000 millones que llegan el año entrante al sistema educativo como 4% del PIB se originan del impuesto que pagan empresas y familias. Y Educa tiene que ser cuidadoso de ese aspecto. Edwin Caraballo, te agradecemos muchísimo tu participación. Uno termina hasta sintiéndose optimista del futuro de la educación cuando escucha tus palabras y tu convencimiento de cómo marcha el proceso. Yo creo que sí, que hay que ser optimistas, que no nos podemos quedar con el corto plazo y es bueno mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha avanzado en tan poco tiempo. En términos históricos, 5, 6, 7 años es muy poco para el déficit histórico que tenía el país. Definitivamente. Sí, muchísimas gracias. Finalmente, el Congreso la próxima semana, ¿qué día? 16, 17 y 18 de noviembre. Es importante decir que el 16 es gratuito, es abierto al público y que por favor todo aquel interesado se acerque al Hotel Jaragua a las 7 de la tarde. La agenda va a ser muy interesante. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11 con otra entrevista.